amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Hoy tengo el placer de contar con Johan Sebastián Torres Guisa, que va a presentarnos su libro Tabaco y Jurisdicción, el gobierno del estanco del tabaco en el Nuevo Reino de Granada, 1744-1812. Una de las novedades editoriales que ustedes pueden encontrar en la Feria del Libro de Bogotá, en su edición 2025. Así que, Johan, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Mabel. Muchísimas gracias por la invitación y pues hacer parte del canal. Recién desempacado de México, ¿no? Sí, ayer llegué, estoy en México desarrollando mis estudios doctorales. Hoy en la Feria del Libro, hoy viernes 9 de mayo, vamos a lanzar Tabaco y Jurisdicción a las 4 de la tarde. Entonces, pues espero que sea un diálogo bastante fructífero. Bueno, Johan, comenzamos en el canal siempre contándole a las personas quiénes son los invitados que tenemos, ¿no? Normalmente cuando hacíamos el videoblog yo me encargaba de eso, pero ahora lo hacen ustedes. Entonces cuéntanos un poco, ¿qué pregrado hiciste y qué posgrado estás haciendo en México? Bien, hice el pregrado en Historia y Archivística en la Universidad Industrial de Santander. Luego hice mis estudios de maestría y actualmente en doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigación del Dr. José María Luis Mora en México. ¿Y la maestría la hiciste también en el Mora? Sí, estuve en el Mora. De hecho, Tabaco y Jurisdicción es el resultado de mi tesis de maestría, que la postulé a los cuadernos coloniales del ICANN. Salió seleccionada, si no estoy mal, en el 2022 y aquí pues tenemos el resultado. Bueno, para quienes no lo sepan, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, es el ente rector en materia de, sobre todo de arqueología y de historia, y también pues aborda temas de antropología, es el que da los lineamientos, emite conceptos y tiene cada año unas becas de investigación y también becas asociadas a la publicación de libros. Esta colección, Cuadernos Coloniales, es una de las primeras colecciones que diseñó el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, una colección que tiene una característica muy particular y es que publica tesis de pregrado y de maestría. Y como ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de una tesis que tiene la dimensión de una tesis doctoral. Y entonces, bueno, Johan, cuéntanos un poco, quisiera saber, porque me parece curioso el pregrado, ¿cómo este pregrado con ese énfasis también en archivística te aporta para una investigación de estas dimensiones? Porque yo lo que veo aquí es un trabajo muy juicioso, con fuentes primarias, muy riguroso, y que seguramente ese valor agregado te lo dio el pregrado sin duda. Sí, la UIS hizo un cambio. En principio, cuando yo me inscribí en el pregrado en el 2012, me inscribí al de Historia. Al año siguiente hicieron el cambio de pensum y dieron la posibilidad de quienes quisieran pasarse a la nueva carrera pues, de Historia Archivística, así lo hicieron, ¿no? Yo me inscribí y en los cursos, en los componentes que se ven durante esa línea, pues hay una parte técnica, ¿no? Sobre todo lo relacionado a la gestión de archivos, al manejo de los archivos, clasificación, ordenación, ¿sí? Descripción, pero sí le agrega muchísimo al trabajo del historiador. Respecto a su pregunta, pues sí veo un agregado en la medida en que me pude desenvolver muy bien en los archivos. La investigación está desarrollada en archivos españoles y archivos colombianos, y en los cuales pues el trabajo documental pues fue bastante arduo y la exploración como tal de los archivos y el manejo de los instrumentos archivísticos, de descripción de los repositorios que consulté, pues fueron un poco más fáciles en la medida en que pues, tenía una formación previa, ¿no? en gestión de archivos. Y bueno, pues sale como resultado una base de datos bastante extensa, en la cual pues intenté manejarla y que saliera como compilada. Bueno, Johan, este tema es muy necesario y no necesariamente muy explorado, ¿no? El tema de la tierra ha sido trabajado más desde el punto de vista hacendatario, de Germán Colmenares, y bueno,
luego distintos autores que han venido replanteando, entre esos uno también que reseñamos aquí en el canal, Alejandro Orozco, que también replanteó este tema, un poco las tesis centrales de Germán Colmenares. De Colombia hacia afuera, digamos en el público en general, se conoce mucho del café y se conoce recientemente pues de las flores, pero el producto con el que nos identifican es el café. Resulta que el tabaco y el cacao fueron supremamente importantes, sobre todo el tabaco en esta última parte del periodo colonial y luego el cacao en el periodo republicano. Si quieres, hablemos un poco, situemos históricamente el tabaco en América, qué importancia tiene y cómo lo ubicas tú en el virreinato del Nuevo Reino de Granada de 1744 a 1812. ¿Por qué esa temporalidad y por qué ese producto? Sí, el tabaco es una planta americana, ¿no? No llega a contacto y hasta que no lo desembarcan los peninsulares, los europeos. Y si pudiésemos de pronto seleccionar un producto de la tierra que fácilmente alcanzaría un nivel de globalización, va a ser el tabaco. En el siglo XVII prácticamente todas las poblaciones que tienen contacto alguno por vía marítima o terrestre a nivel mundial conocen el tabaco, ¿no? Bien sea consumiéndolo o restringiéndolo a través de prohibiciones, etc., ¿no? Entonces, es un producto americano que rápidamente se extiende en el mundo y genera posibilidades de fiscalización. Bien puede ser por su alto consumo a partir de aranceles, almojarifagos, etc. Y para el caso español y francés, ellos lo hacen a partir del estanco. El estanco, palabras más, palabras menos, pues es un monopolio en el cual el Estado, la corona, es la única que puede elaborar, producir, distribuir y vender el producto, ¿no? El estanco español empieza en 1636 en la corona, en la península, obviamente en el Reino de Castilla, y en el siglo XVIII, como parte de lo que se ha denominado el reformismo borbónico, se extiende para México, ¿no? La temporalidad está dada en 1744, que es los primeros proyectos por los cuales estancar el estanco del tabaco en el Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, solamente se oficializa como tal en 1764, ¿no? Aún así, hay 20 años previos donde hay intentos en los cuales se identifica el alto consumo que tiene la hoja entre los neogranadinos y el potencial fiscal que puede generar, ¿no? En un contexto en el cual pues, hay guerras y la necesidad de dinero es constantemente alta para atender los gastos de defensa y de administración. Estamos hablando precisamente en parte de un momento álgido de las reformas borbónicas, ¿no? Lo que tú dices, se hacen una serie de transformaciones fiscales, también se extienden los monopolios a otros productos para tratar de contrarrestar también el comercio informal o el contrabando por el Caribe, ¿no? Sí, propiamente el tabaco es uno de los productos que se estanca durante el siglo XVIII. También vamos a encontrar esto de las rentas estancadas, que incluye el aguardiente, los naipes y la pólvora, ¿no? Pero también tenemos estanco sobre el azogue, mercurio, o sobre la sal, ¿no? Entonces es un mecanismo fiscal que tiene la corona, en la cual para el caso del tabaco la justificación es básica, ¿no? Es un consumo no esencial y quien quiere consumirlo es por meramente placer, entonces rápidamente se estanca y es un producto que tiene alta trazabilidad, en el cual pues, en toda buena parte de la corona hispánica se consume y se implementan los estancos del tabaco. Para el caso del Nuevo Reino de Granada se hace de manera paralela a cómo se estanca en Perú y en Nueva España. Es un proyecto que hace Esquilache inicialmente y luego continúa Julián de Arriaga, en el cual pues, se va a estancar en distintas partes de América el tabaco para buscar recursos, ¿no? Las justificaciones de las Real Cédulas, y para el caso del Nuevo Reino de Granada, que es la de 1764 y 1766, empieza yo, Carlos III, se requiere dinero para la defensa de los reinos.
Esto se enmarca también en algo que viene desde la temprana colonia, y bueno, en España desde mucho antes, que son estas tendencias de identificar problemas y plantear soluciones. Para el siglo XVIII se va a llamar proyectismo, ¿no? Entonces, en el marco de ese proyectismo, me imagino, se plantea el estanco para resolver qué problemas, ¿sabes? Digamos, en tu investigación, ¿identificas cuál es el destino que va a tener ese estanco? Sí, en principio es para atender los gastos que tienen los reinos. Julián de Arriaga va a intentar que sean más admisible y sobre todo con Miguel de Musquiz, cuando asume la Secretaría de Hacienda, se va a intentar decirle a los superintendentes generales de Real Hacienda que las utilidades del tabaco se envíen directamente a España. Esto se logra con mucho éxito para Nueva España y medianamente para el Perú. No ocurre en el Nuevo Reino de Granada. Constantemente, cuando uno revisa la documentación y el carteo que existe por vía reservada entre los virreyes y la Secretaría de Indias o de Hacienda, se encuentra la justificación de los virreyes del por qué no envían tabaco. Entonces, no, tienen que pagar un escuadrón extra en Cartagena, tienen que arreglar algún tipo de amurallado, hay constantemente gastos que la renta del tabaco viene a suplir. Entonces, en principio era para gastos de defensa, luego se intenta que se realice para gastos, atender gastos de la corona en la península directamente, pero esto no es posible. Yo lo único que hago, que rastreé en el texto, son 500.000 pesos que envía Espeleta, el virrey Espeleta, y menciona que son los primeros que se envían con cargo a la renta del tabaco. Luego, los recursos que generó la renta, que son bastante considerables, en promedio unos 350.000 pesos al año, se consumen in situ en el virreinato. Un virreinato, para agregar, que constantemente se está diciendo que carece de los recursos suficientes para atender sus mismas necesidades y que se caracteriza además en la correspondencia y en los informes que realizan los virreyes como aparentemente pobre, ¿no? Entonces, en el agregado y en la composición global de la Real Hacienda neogranadina, pues vamos a encontrar que el tabaco junto con el aguardiente, las dos principales rentas estancadas, pues van a ser las principales fuentes de ingresos del erario. Bueno, hablamos de que esos recursos se dejan para consumo interno, pero el producto, ¿quién lo compraba? ¿También era autoconsumo o estos grandes hacendatarios del tabaco le vendían directamente a otros países europeos, o cómo lo manejaba la corona española? Digamos, ese estanco, ¿hasta qué punto restringía el manejo del dinero, el comercio, o solamente era, digamos, recabar dinero y no importaba a quién se le vendiera? Sí, digamos que el punto de partida para uno estudiar el tabaco son los recursos que generan, ¿no? La renta. Sin embargo, lo que explora Tabaco y Jurisdicción propiamente es el cómo y por qué se llegan a esos dineros, ¿no? Es fundamental que el estanco asume el control completo de todas las actividades económicas del tabaco. Obviamente no van a ser los empleados de Real Hacienda quienes van a sembrar el tabaco, sino propiamente los cosecheros quienes se han dedicado a eso. Para controlar la producción se van a conformar distritos tabacaleros consolidados ya en 1778, 3 factorías, Ambalema, que va a ser la más importante y la que va a trascender en el 19, pero también hay factorías en Candelaria, que luego se traslada a Llano Grande, en Popayán, y en Girón, que luego se traslada a Piedecuesta. Entonces, el estanco asume en principio el control de producción en esos distritos tabacaleros donde únicamente se puede cultivar el tabaco, y todo lo que se cultive fuera de ellos se considera siembras ilegales y contrabando, ¿no? El renglón de distribución sí va a ser una tarea que lo tienen los privados. Se van a hacer de manera constante contratas con arrieros o con bogas o transportistas de vía marítima para trasladar el tabaco, ¿no? Y la venta, el renglón de venta, pues va a ser exclusivo de la corona, en la medida en que se van a conformar toda una red de estancos y estanquillos en el Nuevo Reino de Granada, ¿no?
De hecho, Tabaco y Jurisdicción al final trae unos anexos que son unos mapas muy claros en la medida en que se trata de ubicar en cada una de las poblaciones donde hubo factorías, tercenas, estanquillos, de tal manera que se da a entender un elemento progresivo en el cual se va a conformar una red amplia, ¿no? Y algo que me interesaría resaltar es los elementos de cómo se controla la manufactura del estanco del tabaco. Y es un elemento que antes no se había estudiado previamente, y es las reales fábricas, que se conforman de polvo para Santa Fe y de cigarros y puros para Cartagena y Panamá. Entonces estamos hablando de un entramado amplio de oficinas en el cual se intenta controlar completamente las actividades económicas del tabaco y que quedan únicamente para consumo interno. Digamos, una de las características que tiene el estanco neogranadino es que no se exporta el tabaco que se produce, ¿no? Queda controlado y sujeto a la demanda de los neogranadinos, de tal manera que en estas factorías, en esos distritos tabacaleros, únicamente se siembre el tabaco que se va a consumir, ¿no? Hago énfasis en el texto del uso de la contabilidad, de ver cómo los directores generales y los administradores principales constantemente están preocupados por los números para controlar esto, ¿no? Problemas de sobreproducción o de desabastecimiento. Una relación importante a destacar también en el texto es la que tiene con la factoría de La Habana. Cartagena y Panamá consumieron en su mayoría tabaco cubano. En un trabajo que hizo Laura Natter en su tesis doctoral, que luego se publicó en el 2017, detalla cómo Cartagena y Panamá son los mayores consumidores en América del tabaco cubano. Entonces, en este trabajo intento mostrar por qué y cómo se consume este tabaco. Y va a ser a partir de las reales fábricas de puros y cigarros y la comercialización de este género. Pero en principio es un estanco propio, individual para el Reino de Nueva Granada, de la misma manera que ocurre para Nueva España y para Perú. Eso significa que en esos cálculos que se hacían no se lograba, digamos, como visionar del todo el mercado y por eso llegaba el tabaco cubano, o como haciendo un salto en el tiempo, como ahora se trataba de un tabaco que gozaba de mucho prestigio y quizás las élites eran las que lo consumían como un objeto de prestigio, un marcador de prestigio. Sí, esto va un poco relacionado a lo que estoy haciendo ahora en mi tesis doctoral, que es el estudio del estanco en conjunto para la corona, ¿no? Es un proyecto sincrónico que ocurre en la década de 1760, donde el centro de la red de estancos que se conforma hasta la década de 1780 es Cuba, la isla de Cuba, ¿no? La factoría de La Habana va a entretejer una serie de redes de abastecimiento, va a llegar tabaco al Río de la Plata, a Perú, a la Capitanía de Chile, en fin. En el cual sí se proyecta que los estancos sean, de los reinos sean cerrados a sí mismos, ¿no? Que produzcan únicamente lo que se va a consumir allí, ¿sí? Con preferencia a las tendencias de consumo. Por ejemplo, en Santa Fe, en Bogotá, se crea una real fábrica de tabaco en polvo, porque pues había una preferencia al polvo que se producía antes del estanco, que se denominaba tunjana. Entonces el estanco intenta centralizar esa producción, fracasa a inicios de la década de 1790 y se comienza a importar el tabaco en polvo cubano. Pero son establecimientos que siempre están tendientes a satisfacer la necesidad de consumo, básicamente porque la regla mercantil que utilizan es entre más se consuma, pues mayores ingresos van a existir en las rentas, y se busca la manera en que así crezca el consumo satisfaciendo a las preferencias. Bueno, la historia de la vida cotidiana y la historia cultural nos permiten dimensionar la minucia de los temas, ¿no?
La historia económica es un poco más estructural, la historia política también es un poco más estructural, pero la historia cultural, la historia de la vida cotidiana nos permite ver esas minucias. Sí, cuéntanos si de pronto en este libro el público en general puede encontrar, por ejemplo, quiénes eran en la Nueva Granada, quiénes eran los que más consumían el tabaco, de qué forma se consumían. Ahorita que me hablabas del tabaco en polvo, se me ocurre de pronto las pipas, no sé si ya existían en esa época, y hablemos también un poco de por qué Santander, ahí metamos historia ambiental, por qué Santander, y una cosa ya más ambiciosa, tratemos de conectar con el tema de los comuneros, o sea, ¿qué papel juega el tabaco? Porque realmente es muy importante en Colombia para este siglo. Sí, digamos que el tabaco y jurisdicción es un punto de llegada de un tema que he venido trabajando al menos desde hace 9 años. Pero el lector se dará cuenta que en sus páginas van a haber más preguntas que respuestas, porque efectivamente el tabaco es un producto que se puede abordar de manera muy amplia. Cultural, antropológica, económica, política, en fin, ¿no? Aquí solamente abordo una visión con una temporalidad que es necesaria en algún momento cortar, ¿no? Y está justificada, pero sí hay muchísimos elementos de valor interesante. Por ejemplo, se me ocurre el tema de las cigarreras y aprovechando, Mabel, la perspectiva de género que se puede dar. Usualmente, desde directriz de José de Galvez dice que se emplee mujeres por atributos que se asume que tienen las mujeres, ¿no? Que son más ordenadas, menos propensas a los robos, que van a sacar un producto más delicado, y esto sí ocurre. Hacia inicios del siglo XIX, la mayoría de las operarias en Cartagena son mujeres, ¿sí? Entonces, son elementos que quedan ahí perfilados en el texto que abren muchísimas más preguntas, ¿no? Una de esas también puede ser la caracterización misma de los cosecheros del tabaco, ¿no? Yo, propiamente no está en el libro, pero si uno revisa los libros de matrícula de los cosecheros, se da cuenta que no son grandes hacendatarios quienes están cultivando el tabaco, sino son cosecheros que tienen pequeñas parcelas y en las cuales aprovechan para sembrar, dentro de otras cosas, tabaco. Entonces, digamos que tampoco es dentro de los distritos tabacaleros un monocultivo o una única forma, ¿no? Siempre se intenta mezclarlo con otro tipo de cultivos. Otro elemento interesante, por ejemplo, que queda planteado y no se ha profundizado quizás mucho, es en las redes de abastecimiento. La distribución de los tabacos corría a partir de privados, pero para ello se necesitaban cueros para empacar los tabacos, por ejemplo, ¿no? Disponibilidad de mulas para transportarlos. En fin, hay un sector económico que se beneficia también del estanco del tabaco, pero que queda solamente mencionado y puede ser abordado desde una perspectiva social o desde una perspectiva económica. Así hay muchísimos aspectos que se pueden profundizar. De hecho, considero que Tabaco y Jurisdicción es una invitación a que estudiantes de pregrado, maestría, doctorado ahonden en temas que quedaron solamente apenas esbozados. Y lo mismo puede ocurrir con el aguardiente, ¿no? Con la pólvora o con los naipes. Mencionamos al inicio de la charla que el tabaco es un tema que está usualmente en los programas de historia colonial en Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, las investigaciones que hay relacionadas a este producto son muy pocas, ¿no? Y creo que el texto como tal es una invitación a retomar estos temas que en algún momento pues escribieron clásicos, lo hicieron muy bien. Previamente a Tabaco y Jurisdicción hay trabajos muy buenos. Mencionar el de John Parker Harrison, que es una tesis doctoral de 1951, y luego un texto de Margarita González de 1972, si no estoy mal, ¿no? Y son trabajos muy buenos, pero digamos que se quedaron ahí y no se han vuelto a retomar. Claro, e insisto, esto apenas es un punto de llegada de mis investigaciones, pero es un punto de partida
para cualquier investigador, para mí mismo, siempre me estoy cuestionando varias de las cosas que estoy aquí mencionando, sobre todo por el trabajo continuo de archivo, ¿no? Por otro asunto, en el AGN, en el Archivo General de la Nación de Bogotá, hay un fondo completo de tabacos, extensísimo, extenso, muy extenso, que adicional se tendría que considerar una parte de administración de tabacos que está en el archivo anexo segundo, que papeles por ahí que lo pusieron como anexo y ya lo clasificaron y está muy bien, con alguna descripción, muy bien organizado esa parte, y también en el archivo anexo tercero están las cuentas del tabaco, pero los mismos papeles van a estar también para el aguardiente, para la pólvora y para los naipes, porque desde 1780 hay un tribunal que aglomera estas 4 rentas, que es la Dirección General de Rentas Estancadas. Entonces, de hecho, una de las conclusiones del texto es que es la invitación manifiesta a que se aborden las demás rentas estancadas y se haga una lectura en conjunto. Esto desde una perspectiva económica, pero se puede hacer desde una social, desde una cultural, en fin. El tema da para mucho, y yo pues lo único que hago es aportar en esa línea. Bueno, yo como tú sabes que vengo de la historia cultural y bueno, me encanta el tema de la vida cotidiana. Cuando tú dices que también se estancaban los naipes, me imagino, mi mente no puede evitar volar, y yo me imagino la escena de estas personas que además eran prohibidos, los juegos de azar, si no estoy mal, estaban prohibidos en esa época, fumando mientras juegan. ¿Hay posibilidades de, a través de tu investigación, o te has interrogado en las fuentes, has encontrado un poco esa sinergia entre esas dos líneas o esos dos estancos? Y hablemos un poco también de lo criminológico, si se quiere. En nuestro libro de Espacios de Encierro, que es un libro que presentamos en la Feria del Libro, que también está disponible para la compra, Maribel Venegas, ya para otro periodo, para las 3 primeras décadas del siglo XIX, sobre todo los años 30, rastrea cómo las mujeres son empleadas en las cárceles. La pena de trabajo forzado es aliar el tabaco. Entonces, hablemos un poco de esa vida cotidiana. Otra vez insisto, si encuentras allí en las fuentes alguna relación entre el tabaco, los naipes, la criminalidad, porque los juegos de azar están prohibidos, y luego el destino a las cárceles. No sé si de pronto de alguna manera. Sí, los naipes propiamente se estancan porque solamente se puede comprar las barajas que vendan. Es el objeto. Sí, lo que Historia de la cultura material, realmente. Claro, entonces se puede jugar siempre y cuando la baraja sea adquirida. Y uno pensaría, pero ¿cómo se falsifica? No, pero sí buscaban la manera de también falsificar, y había contrabando de naipes. Y lo otro que uno encuentra ahí es que se están administrando de manera conjunta. Las administraciones de tabaco tienen adjuntas las de naipes, y las de aguardiente tienen adjuntas las de pólvora, ¿no? Están ahí en conjunto, en las contabilidades se puede ver, en los informes y demás. Pero entonces, además de que de pronto estén reunidos fumando y jugando naipes, seguramente están tomando alguna bebida alcohólica, y esa puede ser el aguardiente. A diferencia del aguardiente, donde usualmente sí se tiene como un argumento de incitación a la violencia y los desórdenes que provoca, y la manera en la que no solamente se debe estancar, sino inclusive aún se debe prohibir, con el tabaco no ocurre. Lo que ocurre es, de hecho, un incentivo para que se consuma más y más. No propiamente para el nuevo Reino de Granada, pero sí se consiguen tratados médicos en los cuales se sugiere el consumo del tabaco desde los 7 años, por ejemplo, para tratar cualquier tipo de dolencia. O sea, que consumían niños, mujeres y hombres. Sí. Y por igual, también para el caso particular de la provincia de Antioquia y la de Popayán, el mayor consumo es en los reales de minas, porque se les da a las personas esclavizadas para el aliciente de su trabajo, ¿no? Pero no fumado, sino masticado. Como en ambas formas de consumo. Digamos que dentro de esa gran variedad que existe en las formas de consumo del tabaco, predomina es el de hacerse los cigarros.
propiamente. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Nueva España, donde los cigarros se hacen con resma de papel, en el Nuevo Reino de Granada se utiliza únicamente la hoja, no se agrega otro insumo a ello, ¿no? Y esto solamente para Cartagena y para Panamá, porque en el interior del reino nunca se intentó un proyecto de que se expendiera el tabaco en cigarrillos, sino únicamente en manojos. Entonces, me da por favor un cuartillo de tabaco, que justamente todos los estancos debían tener al frente y muy visible su tarifa de precios, y pues los consumidores se hacían sus propios cigarros y demás. Era doblar la hojita, pero la hoja seca no se partía. ¿Cómo hacían para doblarla y fumarla? Porque imagino que el tabaco en polvo sí es como actualmente todavía. Ve uno en España, Sí, por sí. ejemplo, y en toda Europa, que tienen el pergamino, bueno, la hojita esta que tú mencionas, y ellos mismos le echan y lo doblan, que a veces la sensación para uno de latinoamericanos que están fumando. Sí, está haciendo otra cosa, claro. Sí, Digamos que las formas también, se intentaba vender los manojos de hoja mezclada. Esto se explica bien en el texto, en el cual en las factorías los cosecheros tenían que ir a entregar el tabaco separado por clases y ya liado, ya amarrado y todo, ¿no? Entonces, una vez se expendía en los estancos y en los estanquillos, esto no se hacía por clases, sino de manera mezclada. Las hojas de tabaco de primera calidad son estas, las más amplias, las que conforman en la planta las hojas superiores, que son un poco más amplias, más gruesitas, de mejor compostura, son las utilizadas para la capa, para la parte externa. Las inferiores, que se desquebrajan y demás, era lo que se utilizaba para la tripa, que es el interior del cigarro. Entonces, esto le posibilitaba al consumidor tener de ambas calidades y poder ellos mismos realizar sus cigarros y a su gusto. Respecto al tabaco en pipa, digamos que no es muy arraigado en el Nuevo Reino de Granada, Más ¿no? europeo. sí. Y esto, digamos, no es que lo vendan como un artículo aparte ni nada, sino no hay una identificación de un comercio de pipas propiamente, ¿no? Entonces, si hubiese alcanzado algún tipo de envergadura y demás, seguramente lo habría, ¿no? Se procura utilizar el cigarro para la forma de consumo, un consumo que está muy extendido, insisto, está de infantes, adolescentes, adultos, mayores, de cualquier estamento, de cualquier clase. Es un género que sí está muy extendido y fácilmente fue identificado como una vía fiscal de obtener recursos rápido y de manera creciente. Interesante cómo va cambiando la visión sobre el producto, ¿no? Te quiero, bueno, recordar que se nos quedó pendiente hablar de por qué Santander, Sí. pero también quisiera que conectáramos. Tú trabajas de 1744 a 1812. En 1815, durante la Restauración, uno de los acuerdos que hace Simón Bolívar con Inglaterra para que le haga préstamos, o Gran Bretaña para que le haga préstamos que permitan armar un ejército para recuperar el territorio en el momento en que Pablo Morillo está haciendo la restauración, es el libre comercio. Y es la promesa de otorgar baldíos a quienes vengan a la región británica, escocesa, etcétera, a quienes vengan a otorgar baldíos para que aquí se establezca comercio. En el fondo, creo yo, el gran interés de Gran Bretaña en participar en esa segunda independencia es el comercial. Y va a ser muy importante, sobre todo en Venezuela, el cultivo del cacao. Entonces, tratemos de hacer un salto en dos temporalidades. Uno, explicar por qué Santander para tu periodo de estudio y si era solamente esa región. Y luego explicar cómo se transforman, no sé si de pronto lo estés trabajando en la tesis doctoral, cómo se transforma esa dinámica con la entrada de los ingleses que van a tener muchísimos baldíos otorgados y se van a preocupar por participar en distintas líneas de producción y comercialización, incluso construyen caminos para poder sacar los productos. Entonces, para que veamos si de este periodo que es Santander se extiende luego hacia 1815 y en adelante a otras regiones, y si la entrada de los británicos cambia la dinámica del tabaco. Sí. Obviamente porque pues ya no está la corona, pero digamos en términos más prácticos.
Sí, la primera vez que me acerqué al tabaco fue considerándolo a partir de la revuelta comunera. Digamos, cuando uno lee a John Lady Fela o María Vilera Peña, en sus primeras páginas se encuentra que una de las razones por las cuales hubo levantamiento en esa zona en específico fue la prohibición del cultivo del tabaco y la introducción del estanco, ¿no? Entonces, cuando uno se va a ver el estanco del tabaco, pues están los trabajos de Harrison y Margarita González. Y claro, en 1776, Antonio, el virrey Flores, crea los distritos tabacareros y prohíbe el cultivo del tabaco allí y solamente lo restringe para Girón. Entonces fue mi modo de ingresar, porque en principio yo estaba interesado en estudiar como buen santanderiano la revuelta comunera, pero el aspecto del tabaco sí me generó bastante duda y empecé por ahí. Luego, propiamente, y retomando a Licán, que le tengo que agradecer muchísimo, y Mabel ya lo mencionó al inicio, los proyectos, los programas de fomento a la investigación que tiene anualmente. En el 2016 fui beneficiario de uno de ellos y lo estudié a partir de la Administración Principal de Santa Fe, que fue una de las 7 en las cuales se dividió el Nuevo Reino de Granada. Me di cuenta a partir del estudio, digámoslo, regional, que no compaginaba mucho con las ideas de González y de Harrison, en la medida en que ellos se habían concentrado sobre todo era en la factoría de Ambalema. Entonces, de a poco fui ampliando la investigación, al final quedó un trabajo para todo el Nuevo Reino de Granada. Estudié Panamá, Cartagena, Popayán, Medellín, Monpós, Santa Fe, que fueron las administraciones que se conformaron. Entonces, en principio, lo que van a poder encontrar en el Nuevo Reino en tabaco y jurisdicción es una historia del estanco del tabaco a nivel rey, ¿no? El estanco del tabaco tuvo crisis y sobre todo no estuvo exento de opositores. A finales del periodo virreinal, Antonio Nariño, Fermín de Vargas van a estar en sus tratados constantemente intentando desprestigiar al estanco del tabaco, pero sobre todo viendo las posibilidades que el libre comercio podría haber generado para los recaudos del Nuevo Reino de Granada si no hubiese estanco del tabaco, ¿no? Y esto está muy enfocado hacia los extranjeros o las colonias que están en el Caribe, ¿no? De franceses, de ingleses y de holandeses, en los cuales había un comercio y un interés bastante amplio por el tabaco americano, ¿sí? Entonces, no estuvo exento de críticas. Una vez, el corte es en 1812, porque muchas de las juntas que se establecen en el Nuevo Reino de Granada, los árboles del proceso de independencia, pues decretan el libre comercio del estanco del tabaco. Sin embargo, el estanco se restituye en 1821, una vez ya hay cierta quietud en la República por los ingresos que genera. Entonces es imprescindible para el Estado, para el mantenimiento del Estado, los recursos que da el tabaco. Entonces, en esa década, digamos, del fin del virreinato y en medio de la restauración monárquica y demás, hay un intento porque se liberalice el tabaco. No se logra, inclusive tampoco se cierra por completo las expendedurías del tabaco. Hay una continuidad fragmentada de lo que ocurre con el estanco. Insisto, porque algunas provincias sí lo desestancan. Sin embargo, la introducción como tal de ingleses, de actores externos y demás va a estar más que todo concentrada en la costa atlántica, donde se puede sacar el tabaco de Ambalema por el río Magdalena. Pero una vez hay cierta quietud en la nueva república, la República de Colombia, se restablece el estanco del tabaco y va a durar hasta 1850. Igual, en esos 30 años van a haber opositores, van a haber maneras en las cuales se va a intentar desestancar el producto, pero esto no va a ser posible, insisto, por el argumento de la conveniencia fiscal que tenía para el erario. Y eso demuestra, que lo hemos visto en otras áreas de la historia, otras perspectivas,
que hay un largo siglo, bueno, en este caso más bien una larga colonia, si se quiere, Sí. que permanecen muchas instituciones hasta bien extendido el siglo XIX. Se hace una transformación, digamos, del modo de gobierno, pero es imposible Sí. que con la República todo absolutamente se transformara. Entonces, Sí. también las instituciones económicas permanecen. Justo un poco esto lo ha estudiado José Joaquín Pinto, que egresado de aquí del programa doctoral, en lo cual buena parte de la base impositiva de la República viene de los derechos coloniales, ¿no? Uno de ellos pues, es el estanco del tabaco, porque la estructura permitía el sostenimiento del virreinato y así se proyectó para la nueva república. Y es difícil desarraigarse de esa herencia por más que se le critique constantemente en los debates del Congreso y demás. Se le critica las memorias de los ministros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y luego los que están al frente de la Dirección General de Tabacos constantemente van a estar diciendo la necesidad que tiene el estanco de desaparecer, pero ya una vez se van a los números, esto no puede ser posible, ¿no? Ocurre en 1850 porque el estanco del tabaco está completamente desfinanciado. Esto lo investigué para un reciente capítulo del libro que publiqué. Un capítulo que es bastante extenso, tiene como 80 páginas, pero en el cual muestro todos los factores que incidieron para que fuese en 1850 donde se le diera fin a una institución, pero que inclusive si lo podemos rastrear desde 1744, que es donde los primeros proyectos para estancar, es una institución que dura casi un siglo, ¿no? Entonces es muy importante, atraviesa buena parte de los neogranadinos, luego de los colombianos, y por como empezó Mabel al inicio de la conversación, pues en efecto, nos quedamos con el café, pero antes del café hay un boom muy impresionante de exportación tabacalera que dura 30 años, esto lo ha investigado bastante Colmenares, Santiago Colmenares, en su tesis doctoral, en un libro que recientemente publicó en el Banco de la República, en el cual pues, en los Montes de María va a haber todo un proyecto de exportación bastante importante. Entonces el tabaco está dentro de nuestras vidas, ha estado presente en la historia del territorio y pues siempre me gusta mencionar que hay producción local de cigarros. A ver, si uno quiere fumar y quiere matarse, pues al menos hacerlo con producto local, ¿no? Y bueno, y invito a los lectores que si son fumadores revisen la cajetilla de sus cigarrillos y de dónde vienen, de dónde produce la Philip Morris o la British Company tabaco. Seguramente dice importado de Chile o importado de México, porque puede que sea de hoja colombiana, pero se la llevan, la manufacturan, luego la importan. Pero conozco en Piedecuesta muchísimas cigarrerías artesanales que aún están allí con sus taburetes haciendo sus puros, sus cigarros, las calillas, que son la especie de cigarrillos chiquitos, ¿no? En el cual pues bueno, es también una invitación al consumo local, a mantener esas formas tradicionales de producción, artesanales de consumo, y bueno, y también me quedo en 1812, aquí ya lo hemos conversado un poco para el siglo XIX, después del desestanco continúa el tabaco con otras dinámicas, y no se diga para el siglo XX, donde están las empresas propiamente colombianas que realizan intentos de exportación importantes al mercado internacional. Cómo la industrialización cambia todo, ¿no? En este periodo que tú trabajas, los artesanos son supremamente importantes. Sí. Hasta la mitad del siglo XIX, casi finales también, sigue siendo un sector muy importante que incluso pone un presidente, cuando ya existe el partido liberal. Bueno, ese es el mito historiográfico, sí, claro, que ponen el presidente, pero ya después con la industrialización, ¿cómo decae el artesanado, no? Sí, las dinámicas cambian muchísimo y sobre todo por la masificación del producto, ¿no? El papel de los cigarrillos actualmente no es de gratis y la tripa que tienen tan fina tampoco es de gratis, porque un cigarrillo actualmente dura al menos 2 minutos o menos de 2 minutos, ¿no? Entonces también eso está muy enfocado al mayor consumo. Un cigarro puede durar muchísimo más, ¿no?
inclusive esos pequeños y demás artesanos, ¿sí? Pero va muy enfocado también a la masificación de la producción y pues una tendencia a un mayor consumo del tabaco, que insisto, está en nuestras vidas. Hay muchísimas leyes y sabemos los daños que tiene en el cuerpo como tal el cigarrillo como tal, pero el tabaco es una hoja importante que ha estado en nuestras vidas, muy importante para este periodo colonial, también lo es para el republicano y para el colombiano, ¿no? Y para el colombiano también. Entonces, insisto que Tabaco y Jurisdicción es una invitación a seguir investigando sobre la planta y bueno, lo hago yo de manera fiscal, pero ya lo ha mencionado Mabel y lo hemos dicho aquí, las formas que se puede abordar desde la historia social, historia cultural. En fin. Historia de la medicina, ¿no? El discurso También, primero de que es benéfico para la salud y con el paso del tiempo, lo que tú estás diciendo, las recomendaciones ya comprobado que puede generar cáncer de pulmón. Bueno, para cerrar, Johan, asociado a la pregunta, digamos ya más comercial, ahora que estamos hablando de comercio de tabaco, ¿por qué quienes asisten a la Feria Internacional del Libro y quienes puedan después comprar esta publicación en la librería del ICANN, o saben ustedes que también a través del catálogo de publicaciones pueden adquirir la obra si la quieren en papel o en acceso abierto quienes estén por fuera del país? ¿Por qué los lectores y las lectoras deberían acceder a tu obra? ¿Qué replanteamientos, qué fuentes, qué perspectivas ven de tu libro? ¿Por qué? Sí, digamos que Tabaco y Jurisdicción se inserta dentro de una renovación historiográfica relacionada a las reformas borbónicas, ¿no? En principio, el componente fuerte, teórico y metodológico del texto es la identificación del gobierno jurisdiccional, ¿sí? Es dar cuenta de que no se trataba únicamente de oficinas administrativas y que solamente habían empleados, ¿sí? Sino hay una serie de tribunales y un conjunto de jueces en los cuales se va a regularizar y se va a mantener el control sobre el estanco del tabaco. Dentro también de un proceso amplio de reformas que se aplican, ya lo hemos mencionado aquí, para Nueva España y para el Perú. Entonces van a encontrar una revisión, un trabajo exhaustivo y minucioso de archivo con información cualitativa y cuantitativa de archivos españoles y colombianos, en los cuales se hace una visión amplia de lo que compete a la institución hacendística del estanco del tabaco para el Nuevo Reino de Granada, y creería yo que una de las cosas que más me gustó del texto fue dar cuenta de la geografía económica de la planta. Entonces, no es de gratis y la invitación como tal es que compren el libro en físico, porque hay al menos 13 mapas en los cuales, gracias al ICANN que se pudo imprimir a color, se puede identificar dónde se produce el tabaco, cómo se transporta, qué vías se emplean, hacia dónde llegan y dónde se expenden, ¿sí? Eso también nos puede indicar pues, justamente la paulatina organización y extensión que tiene el estanco del tabaco, que lo hace, insisto, junto con el aguardiente, uno de los renglones más importantes del erario de la Real Hacienda. Y bueno, la invitación entonces, hoy lo lanzaremos a las 4 de la tarde en el pabellón 3, en el stand del ICANN. Aún así, pues ya está disponible, está a la venta. Se puede adquirir en la librería del ICANN. Y pues quienes están fuera o prefieren leer en digital también está dentro del repositorio de acceso libre. Pero, insisto, el trabajo editorial que hizo el instituto es hermoso, no más con la portada, que es una lámina de la Comisión Coreográfica de 1852. Es muy bonita y pues invitarlos a leer el texto, a cuestionarlo, a hacer muchas preguntas sobre él y pues que sigan investigando, a los lectores que sigan investigando. Es una invitación, insisto, al estanco del tabaco, también para el de las otras rentas estancadas y todo el potencial que tiene el estudio de una planta que fue muy importante y en el ámbito fiscal se mantuvo al menos 100 años como uno de los renglones más importantes del erario, regio y público. Bueno, finalmente hay aquí un anexo con fuentes transcritas. Entonces, si quieres, hablamos un poquito de eso y ya ahora sí hacemos la despedida.
Sí, los anexos es parte de un argumento que planteo de la extensión que tiene el stand. Entonces hago cortes en los cuales muestro cuántos empleados había dentro del ordenamiento que hizo el virrey Manuel Guirión, dentro del que hizo Antonio Flores y luego dentro del que se hace Francisco Gutiérrez de Piñeres. Esto es importante. Mucha de la historiografía que tenemos se enfoca a Francisco Gutiérrez de Piñeres, a la visita que realizó. En efecto, muy importante. En el texto hay varias páginas en las cuales me enfoco a la reorganización que hizo Francisco Gutiérrez de Piñeres. Pero el visitador sale en 1782, si no estoy mal. La institución pervive, continúa. Por alguna historiografía tenemos como que el impulso reformista menguó. Tabaco y jurisdicción revierte esta idea en la medida en que muestra que los virreyes posteriores realizaron reformas importantes a este renglón de la economía, ¿sí? Pero también para otros, en los cuales menciono, pero claramente no profundizo. Entonces, en los anexos, además de las tablas que se incorporan para el argumento, contienen los mapas de manera individual para cada una de las administraciones, así muy cerquita de las 7 que hubo, y además un anexo relacionado a las cuentas del tabaco, que es el último capítulo. Digamos, me interesó en este último hablar sobre los ingresos, los gastos del estanco del tabaco, pero sobre todo caracterizando cada uno de estos renglones. Entonces, para alguien interesado en la historia del comercio, menciono cuánto costaba un flete de tabaco, por ejemplo, cuánto se le pagaba al arriero por un viaje, cuánto costaba un lienzo para hacer un cajón con cuero, en fin, ¿no? Hay elementos muy interesantes, insisto. El libro pues sí está bastante gordito, entonces se quedaron muchas cosas fuera, pero es una invitación para que se continúe realizando investigaciones de este tipo. Para mí es un punto de partida, pero también es un punto de inicio para nuevas investigaciones, y así espero que también lo sea para los lectores profesionales, especializados, pero también es un texto que creo es más ameno para el público en general. Bueno, Johan, un verdadero placer haber tenido esta charla, que si te das cuenta se salió de lo investigativo y hablamos de cosas curiosas, de posibilidades. Bueno, para las y los lectores, esta invitación para adquirir la obra en la Feria del Libro, para tener el libro en físico. La materialidad es importante. Sabemos que los amantes de los libros que nos siguen en este canal los prefieren impresos. Así que la invitación también pues a estimular este tipo de producciones, porque la venta pues contribuye a que se revierta en más becas, en más libros publicados en el ICANN, esta institución que todos queremos tanto, que es una de las que más promociona la historia colonial, en este caso en el país, y pues una colección prestigiosa que lleva muchísimos años, por la que han pasado grandes autores haciendo sus tesis de pregrado, luego de maestría, y que después despuntan con este tipo de publicaciones. Así que Johan, te auguramos mucho éxito. Sabemos que esta publicación va a abrirte muchas puertas profesionales, editoriales, y agradecerte que hayas hecho este trabajo tan riguroso, un trabajo de maestría bastante contundente, que llevó bastante tiempo, me imagino muchos años, y que va a ser, como tú dices, el punto de inicio de otras investigaciones, preferiblemente pues de pregrado, que los estudiantes de pregrado no se desestimulen, no dejen de hacer tesis, porque pasar por ahí es supremamente importante para desarrollar su carrera y también poder ser docentes de aula y luego docentes universitarios. Así que una gran invitación, por favor, vayan a la Feria Internacional del Libro, Pabellón 3, universidades, primer piso, en todo el centro de este pabellón, en el primer piso encuentran al ICANN, no hay pierde. Hoy, este año, la temática es la vida campesina, así que parece un mercadito campesino, ahí lo van a encontrar. El ICANN tiene unos precios de locura, unos descuentos muy importantes para estudiantes y para
docentes. En el caso de que no lo logren comprar en feria, saben que tienen 40 y 50% de descuento, así que por favor no se pierdan esta gran obra. A ti, Joan, muchísimas gracias por haber venido hasta la Universidad Nacional para ser entrevistado y fue un verdadero deleite escuchar. Muchísimas gracias, Mabel, por la invitación, por el espacio. Agradecerle también a quienes nos ven, quienes han llegado hasta el final del video. Invitarles nuevamente a leer Tabaco de Jurisdicción y pues a comprarlo en físico, pues ya lo mencionaba muy bien Mabel, el estímulo que hay detrás de estas investigaciones, que sin el ICANN no hubiese sido posible. Entonces, muchísimas gracias, Mabel, y muchísimas gracias a todos que nos ven. Bueno, espero que disfrutes ese diálogo con James Torres. Sí, va a ser un diálogo de dos grandes. Muchas felicitaciones. Gracias. A ustedes los esperamos en una nueva entrega y gracias por acompañarnos en estas entrevistas que estamos haciendo con miras a la FIBO. Esperamos seguir esta dinámica para llevarles a ustedes las novedades historiográficas, por lo menos las colombianas acá local, y bueno, algún día podremos viajar a otras ferias. Chao, chao.